Dios los bendiga a todos, hermanos. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir rápidamente a la escritura, a Efesios capítulo 1, versículos desde el 7 hasta el 11, para continuar con esta segunda parte del tema que la última vez el Señor nos permitió hablar, sobre tomando posesión de nuestra herencia. Yo le ruego póngale mucha atención, póngale mucho sentido a lo que va a escuchar, para que lo aplique a su vida y sea de bendición. Vamos a leer. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Vamos a orar. Nuestro Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Padre, nos da gozo y alegría el saber de que somos herederos, Señor. Herederos, Padre, de todas las cosas, Señor. Y yo te ruego en esta hora que tú nos des la bendición de tu Espíritu Santo, para que tanto yo como portavoz tuyo, Señor, como el que va a ser de oidor, Señor, Padre, seamos una unidad, Señor, en el Espíritu, y tú nos puedas hablar con toda libertad, Señor. Tú nos puedas abrir el entendimiento, Señor. Tú nos puedas, Padre Celestial, hablar claramente, Señor, como a hijos, Padre, porque eso somos tus hijos, Señor. Padre, reconocemos que cometemos muchos errores, a veces hasta cometemos pecados, Señor, pero te ruego que no los tengas en cuenta, Padre, sino que, Padre, nos mires con ojos de misericordia, Padre, y nos concedas a cada uno esa necesidad que tenemos, porque somos tus hijos y tú prometiste que llevarías esa obra a la perfección hasta el día de Jesucristo, Señor. Así que, Padre, te doy las gracias y te pido tu bendición, Padre, para cada palabra que haya de leer y que haya de decir, Señor, que seas tú quien la diga, Padre. Yo me hago a un lado, hago mis pensamientos, mis razonamientos a un lado, para que tú puedas hablar, Señor. Y así mismo te ruego que pongas ese sentir en tu pueblo, Padre, de captar tu palabra, Señor, para que sea edificado conforme a ella, porque te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, allá donde quiera que usted se encuentre a través de la transmisión. Tenemos por aquí una tarde hermosa en Armenia, calurosa, apropiada para hacer muchas cosas, y pues este momento es un momento especial, porque es el momento donde los hijos de Dios se reúnen con aquello que se identifican. Uno puede hacer muchas cosas, puede trabajar, puede jugar, puede hacer lo que sea, pero lo más importante es usted poderse sentar en lugares celestiales a escuchar de la palabra del Señor. Entonces, para ir entrando rápidamente en el tema, primero le quiero decir que estamos en el tiempo del fin, y para nadie es un secreto, ni siquiera para el incrédulo es un secreto, porque las señales las vemos por todas partes. Cualquier persona que vea las señales puede decir: estamos en el tiempo del fin. Y aún muchos incrédulos que no creen lo que la palabra de Dios dice pueden percibir que están en el tiempo del fin. Entonces ese es el tiempo donde el diablo sacó todo su arsenal, todos sus instrumentos, para poder hacer que usted se desvíe y deje de recibir lo prometido. Entonces, en este sentido, usted tiene que ser desconfiado de todo, porque eso es una batalla que le quiere quitar a usted su galardón, que le quiere quitar a usted su salvación, que le quiere quitar a usted su herencia. Y como digo, en este sentido, usted tiene que ponerle sentido a las palabras que escucha, tanto de mí como de cualquiera. Tiene que desconfiar, porque es que usted tiene que ser celoso de la palabra. Usted tiene que desconfiar de su pastor, cosa que cuando hablo algo no se lo trague entero,
sino que usted examine, escudriñe, verifique que lo que le va a hablar es lo correcto. Que una vez escucha a gente diciendo cosas que no debiera decir, pero lo dicen en un momento de emoción, y lo dicen en un momento de emoción y la gente que está escuchando, también llevada por emoción, le gritan también a esas cosas. Entonces, hay que ponerle sentido. Acuérdese en los días de Nehemías que cuando se leyó el libro de la ley, la gente estaba en una angustia, la gente estaba dependiendo de lo que Dios les llevara en ese momento. Y cualquier palabrita que ellos pudieran captar, eso hacía una diferencia entre la vida y la muerte. Porque ellos acababan de regresar de una deportación, de una nación extranjera, de una nación donde los tenían como esclavos, que ellos no podían reclamar un terreno como suyo porque era de otra nación, y no podían hacer allí morada permanente porque había una promesa de que ellos iban a regresar a su patria. Entonces, en esos días de Nehemías, cuando la gente comenzó a regresar, fue unos días de intensa batalla, fue unos días donde hubo oposición por todas partes para que ellos no pudieran edificar otra vez las ruinas de Jerusalén. Entonces, si ustedes se fijan, estamos en esos días hoy, en esos días del regreso a casa, en esos días del reclamo, de la redención, y por eso tenemos obstáculos de toda parte. Si usted mira, hay un apretón económico. Hoy en día encontrar un trabajo que le deje a usted tiempo para el Señor es difícil. ¿Por qué? Porque es que el diablo está acaparando todo, ya lo acaparó, para que los hijos de Dios estén separados de la palabra. Y si él logra desviarlo a usted de la palabra, pues ya no tiene que pelear contra usted, porque simplemente el mundo se lo va a absorber, porque el mundo está jalando de todas partes, tentaciones de diferentes tipos, problemas de diferentes tipos. Entonces, como le digo, tiene que desconfiar, examine todo lo que usted escuche y no trague entero. Bueno, entonces, ya para entrar en el tema, leía en Efesios que en él tuvimos herencia. En él tuvimos esa herencia, y ese era el propósito de él. ¿Cuál era el propósito de él? Era un propósito doble. Que él pudiera reunir a todos sus hijos, como lo leímos ahí, reunir todas las cosas en Cristo. Y acuérdese que Cristo hoy es la novia, porque Cristo es el Espíritu Santo, y donde esté el Espíritu Santo, pues allí está Cristo. Y él escogió que para el tiempo del fin, él se revelaría a través de ese pueblo lavado en su sangre, lavado en el mensaje, porque el mensaje de la hora es la sangre de Jesucristo. Entonces, para no ir entrando mucho en detalles sobre eso, quisiera como entrar un poquito en donde terminé la vez anterior. Estábamos hablando de esa herencia, de que un hijo nació heredero. Así como ponía el ejemplo del hijo pródigo, que él simplemente ya era heredero de todas las cosas, pero él en este momento él pensó que si reclamaba una parte de la herencia, ya él tenía su herencia completa. Entonces a él se le dio una parte y él se fue y se lo malgastó, y él creyó que perdió su herencia. Pero su herencia no era una cantidad de posesiones, su herencia era que él ya era hijo y que lo que era del padre era de él, así él no lo entendiera, así él creyera de otra manera. Entonces cuando se le dio su herencia se la malgastó, pero llegó un momento en el que él, arrepentido, volvió y reconoció que no era digno de ser llamado hijo. Pero en ese momento fue cuando él entró en una madurez, en una etapa donde el Padre, en este caso Dios para nosotros, podía lidiar con él, podía delegarle ya responsabilidad porque ya la había adquirido. Entonces ya leíamos en San Lucas que cuando él llegó, el Padre le hizo poner el anillo. El anillo, como hablábamos, el anillo significa autoridad. El Padre le dio autoridad para que lo que él dijera, eso fuera una ley en su casa. Entonces, bueno, vamos a continuar allí desde donde nos quedamos. Entonces, bueno, ahí viene una pregunta. ¿Qué pasa entonces cuando la persona es un niño? Por aquí tengo escrito algo. Dice, es como el niño pequeño. Él llora por comida, él pide su comida. Sí, mire, cuando nosotros venimos a la palabra, nosotros entramos en un clamor: Señor, dame revelación, Señor, ayúdame, y constantemente ahí se clamó porque hay una necesidad
de un crecimiento espiritual. Entonces hay una sed, hay un hambre, lo que llamamos nosotros el primer amor. Pero eso, a medida que avanza el tiempo, eso, en muchas personas eso se va acabando. ¿Por qué? Porque ya mucha gente busca cosas profundas, busca entender misterios, y llega a un punto donde ya pareciera que no hay misterios por revelarse. Y es ahí donde se pone el problema, porque mucha gente se estimula a buscar, a escudriñar, es por causa de buscar cosas muy grandes. Pero resulta de que el misterio más grande se esconde en las cosas más sencillas. Entonces, bueno, cuando él está niño, él pide, clama por él. Pero ¿qué pasa cuando ya él es adulto? Por ejemplo, usted al niño pequeño, él le pide leche y usted sabe en qué momento darle leche, darle lo que llamamos el tetero, el biberón, y no darle en exceso porque lo puede enfermar. Pero cuando ya el niño crece, ya adquiere un conocimiento de que lo que hay en la nevera, si él tiene hambre, lo puede sacar, y si él demuestra ser responsable, pues el padre no le va a poner impedimentos. Entonces, él puede dirigirse a la cocina y tomar lo que quiera. Entonces, usted puede mirar el ejemplo de José en el libro de Génesis, que a diferencia de los demás hermanos, José demostró que él podía recibir responsabilidad porque él se comportaba de la manera correcta. Entonces, como Jacob vio que él era una persona responsable, entonces le dio autoridad aún sobre sus hermanos. Sus hermanos rechazaron esa autoridad porque es que ellos creían que por el simple hecho de haber llegado primero al mundo, de ser mayores que él, ya tenían derechos sobre él. Y eso sucede con mucha gente hoy que no se les puede hablar, porque ellos creen que porque llevan muchos años, entonces ya saben más que los demás. Y de hecho hay gente que cuando habla, se les siente esa jactancia, se les siente ese orgullo, porque ellos piensan que porque ellos escudriñan o algo, entonces porque tienen mayor conocimiento, pueden pasar por encima de los demás y pueden mirar a los demás como ignorantes. Pero usted tiene que tener en cuenta una cosa, que ignorantes o no, todos somos hijos de Dios y ninguno, por más que se esfuerce, va a ser más que el otro. De hecho, la Escritura dice que el que quiera ser el mayor, sea el que más sirve, no el que más conoce, sino el que más sirve, el que más vive lo que conoce. Entonces, no se olvide esas cosas, por favor. Entonces José no tenía que decirle al padre, deme responsabilidad, yo quiero ser pastor, yo quiero ser esto, con mucha gente hoy que si no los tienen predicándole a una congregación, entonces ellos se van a donde se acomoden, y es el tiempo donde hay iglesias de toda clase para recibir gente de ese tipo, gente que si quiere ser, allá los reciben con mucho conocimiento y eso es suficiente. Entonces, ¿qué pasa si el hijo es inmaduro? Él todavía no va a poder recibir responsabilidad. Uno mira gente en el mensaje que llevan años y años y años escuchando y escuchando, aprendiendo y aprendiendo, pero siguen con la misma vida. Entonces son gente que Dios los pudiera utilizar en algo, pero como aún son egoístas y piensan solamente en sí mismos, piensan que todo gira alrededor de sí mismo, entonces Dios no los puede utilizar. Pero si usted quiere que Dios lo utilice, humíllese, reconozca que usted no es nada y empiece por empezar a servir humildemente, no simplemente para que lo hagan, porque hay gente que cuando hace algo quiere que todo el mundo los note, quiere que todo el mundo lo reconozca, pero cuando eso sucede, el que es espiritual percibe eso y no le va a dar importancia. Entonces, voy a leer aquí un pedacito de Gálatas. Entonces mire, ¿por qué Dios no le delega esa responsabilidad? Porque si el hijo es irresponsable, entonces el Padre, Dios, Él sabe hasta qué punto le puede dar responsabilidad, y si Dios lo bendice y luego malgasta esa bendición, luego empieza a derrochar esa bendición, que porque Dios lo está bendiciendo, ese es su momento, pero Dios lo está mirando también y no le va a dar más responsabilidad, porque Dios no lo va a dejar a usted caminar más allá de donde puede. Estoy hablando de los hijos de Dios, porque esto es una herencia para los hijos de Dios únicamente. Es lo que dice Gálatas. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Mire, Dios envió el Espíritu Santo no para hacerlo a usted hijo,
sino para confirmar que usted es hijo. En otras palabras, Él le dio el Espíritu Santo porque usted ya era hijo. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Vino a despertar eso que ya estaba allí dormido, que por causa de la venida a este mundo venimos con una pérdida de memoria. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo vendría a recordarnos todas las cosas. Entonces, dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Únicamente por medio de Cristo usted va a ser heredero de Dios. Únicamente por medio de Cristo usted va a recibir sanidad. ¿Y Cristo hoy qué es? Cristo hoy es esa novia. No le olvide eso, porque Cristo es Dios en el hombre. Y hoy está habitando en un grupo de hombres, un grupo de personas. Entonces Dios le puede dar a usted la bendición, viniendo aún desde la persona que usted más menosprecia, de la persona más humilde. Entonces, usted es heredero, pero usted necesita crecer, necesita madurar. Porque hasta que usted no empiece a madurar, no va a poder recibir responsabilidad. Y para usted recibir responsabilidad, usted tiene que entender lo que significa la autoridad, hermano. Mire que la persona que Jesús reconoció como una de las que tenían más fe en la Escritura fue aquel centurión, aquel jefe de 100, centurión significa jefe de 100, estaba sobre 100 soldados, y él entendía lo que era autoridad porque él ya la ejercía terrenalmente. Él dijo, Señor, diga solamente la palabra. O sea, él entendía cómo funcionaba la autoridad. La autoridad es decir la palabra con esa certeza, porque él dijo, Señor, yo sé porque yo le digo a este vaya y él va porque él está bajo mi autoridad. Entonces, cuando usted entiende qué está bajo su autoridad, usted puede entender lo que es la autoridad. Pero para que ese centurión llegara a ser jefe, él tuvo que empezar desde abajo. Si usted mira que en la cadena militar, toda persona que va a ejercer autoridad comienza desde abajo. Comienza desde no tener nada de autoridad. Para que él entienda, él tiene que someterse a la autoridad. Digamos, en un ejército, uno mira que el soldado nuevo, él recibe autoridad aún del soldado más viejo. Y el soldado más viejo del que es un dragoniante, el dragoniante del que es un cabo, y así se va extendiendo la autoridad. Y allí funcionan, digamos, en el ejército terrenal, funciona que la persona que tiene más autoridad es la que lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque la autoridad es experiencia. En ese sentido, en el ejército, la autoridad es experiencia. Mira que usted tiene experiencia, usted puede hablarle al otro con esa certeza. Y eso es lo que le genera ascensos a las personas. Y para no continuar con eso, voy a volverme aquí a lo mismo. El centurión entendió lo que era autoridad y él simplemente dijo, Señor, diga la palabra. Mire, cuando usted se sujeta a Cristo, cuando usted se sujeta a la palabra, ahorita se sujetarse a la palabra no es sujetarse a la letra, es sujetarse a lo que su pastor dice conforme a la Escritura, es sujetarse a lo que su hermano dice conforme a la Escritura, porque la autoridad es la palabra. Y si usted puede reconocer esa palabra en su hermano, cuando él viene a corregirlo y dice, sí, eso es verdad, y usted humildemente acepta, ¿qué está haciendo usted? Usted se está sometiendo a la autoridad de la palabra. Entonces, cuando usted hace eso, entonces usted va a ir también recibiendo autoridad. Entonces llega ya un momento en el que usted tiene esa convicción de que por cuanto usted tiene autoridad, entonces todas las cosas tienen que sujetarse a usted. No se olvide eso para que empiece a ejercitarse en eso. Porque hace un tiempo hablábamos de la fe, que hay que ejercitar la fe. Y la fe no se ejercita diciendo yo tengo fe, se ejercita usted poniéndola en práctica. Que si hay un enfermo, usted oró por él y no se sanó, bueno, el próximo se va a sanar porque usted está ejercitando la fe. Y la fe que no depende de lo que yo diga, depende de lo que la palabra dice. O sea, yo oro por un enfermo y él no se va a sanar porque yo le digo, sino porque yo lo estoy haciendo en obediencia a la palabra. Yo sé que usted me entiende para no extenderme allí. Entonces, póngale atención a esto. Entonces, ¿qué si el hijo recibe una herencia, pero se dedica a otra cosa? Póngale cuidado a esto. Un ejemplo, si hereda una panadería, pero se dedica a, digamos, a reparar motos, carros, a la mecánica, ¿qué sucede con esa herencia?
lo primero que va a hacer él es vender esa panadería porque eso no es lo de él. Pero usted tiene que identificarse con lo que el Padre le está dando. Mira que mucha gente quiere producir algo de sí mismo. Y uno escucha gente clamando porque quiere hablar en lenguas, clamando que por una cosa. Pero ¿qué pasa? Que esa es su propia voluntad. Pero cuando usted empieza a hacer la voluntad, usted espera a ver qué es lo que Dios le va a dar a usted. Entonces, pero si el Padre tiene un hijo que sigue su ejemplo, que él quiere seguir continuando con la obra del Padre, digamos con la panadería, entonces, ¿qué va a hacer el Padre? Le va a dejar la panadería al hijo, al que sí se enfoca en eso, al que le va a dar continuidad a su experiencia, a su trabajo, ¿cierto que sí? Entonces al otro que le va a dar una parte de la herencia, digamos económicamente. Ahorita usted medita en esto, ¿qué hizo Abraham? Abraham de su herencia, él le dejó su herencia al que iba a continuar con su obra, al que iba a continuar llevando a cabo la palabra de Dios. Ese era Isaac. ¿Y qué hizo con los demás hijos? Al uno dice que le dio tierras, posesiones, riquezas económicamente, y los mandó a volar, digámoslo así con esos términos, los mandó lejos, para que ninguno interfiriera con la herencia. Mira que hoy vemos gente que recibe bendiciones económicas, materiales, y cuando las recibe se van. ¿Qué pasó? ¿Qué lo sacó? Lo sacó la palabra. Porque esos son los que interfieren con aquellos que están de verdad enfocándose en el camino que Dios les trazó, enfocándose en lo que es la voluntad de Dios. Mientras que aquellos simplemente se van a edificar sobre lo que recibieron económicamente, materialmente. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite que se vayan, y uno a veces se pone triste porque uno espera, pues, uno quisiera ver la iglesia llena, quisiera ver el lugar lleno de gente, pero ese es el deseo de uno natural, porque uno quiere ver gente salva. Pero resulta que la Escritura dice que es una manada pequeña, y a medida que avanza el tiempo, tiene que irse reduciendo, porque eso es lo que Dios prometió. Voy a leer eso allí donde fue que Dios lo prometió. Si usted está leyendo o si simplemente está escuchando, póngale atención a esto. Hebreos 12:26, por favor. Hebreos 12:26. Aquí está el apóstol Pablo hablando. Miren lo que dice. La voz del cual conmovió entonces la tierra, la estremeció, la hizo temblar, ¿cierto? Dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahorita el cielo no es las atmósferas, como ya lo sabemos, sino que ese es el lugar espiritual donde está morando Dios, o sea, la novia. Entonces dice, conmoveré el cielo. Y esta frase, en 27 dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. O sea, aquellas personas que andan de aquí para allá, movidos de todo viento de doctrina, están siendo sacudidos, están siendo dejados aparte para que queden, dice aquí, para que queden las cosas inconmovibles. ¿Sí, mira? Ahorita, ¿por qué digo yo que se refiere a nosotros? Porque dice el 28, vea, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y sirvamos a Dios mediante esa gratitud. ¿Qué es ese reino? Es el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el reino inconmovible. Entonces aquellos que el Espíritu Santo les toca la puerta y les toca, pero ellos ni entran ni quieren dejar entrar a otros, entonces son cosas movibles que el Espíritu Santo está desechando. Si usted mira, por ejemplo, esa parábola, cuando Jesús habla de la fiesta de bodas, que alguien resultó ya metido y no estaba vestido, hoy vemos esa gente. Esa persona estaba tipificando a la gente hoy que está metida entre nosotros, pero no es de nosotros. Entonces, ¿qué hace el Señor? Usted no está vestido. No se ha vestido conforme a la vestidura que yo le envié, porque yo le envié mi palabra para que se vistiera, pero usted no quiso vestirse. Entonces, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué hace Dios? Hace un movimiento, agita el agua para que haya una sacudida. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas usted ve que se van regresando y por lo regular son personas que se jactan de llevar mucho en el mensaje, son personas que se jactan de conocer mucho. Pero mire, hermano, nosotros tenemos que hacer caso a lo que la palabra dice. Cuando Pablo dijo, el que crea saber algo, haga de cuenta que no sabe nada, hermano. Cuando usted cree que sabe mucho, le cierra la puerta a lo que Dios le va a traer.
le cierra la puerta a lo que Dios le quiere revelar. Entonces, ¿qué hace Dios? Usted no me sirve. Usted todo el tiempo debe estar con una expectativa de que Dios le va a traer algo nuevo. Y ese algo nuevo siempre va a ser conforme a la palabra, porque vemos mucha gente que se va atrás de otras cosas. Va, por ejemplo, hermano, mire, en los días del profeta, cuando los sellos fueron abiertos, digamos que eso sucedió de esta manera, vean. Voy a hacer el dibujo acá. Espero que ya me lo vean. Va a poner mucha atención a esto. Aquí está digámoslo así, lo que Juan vio. Juan vio el rollo. Él dice que lo vio escrito por dentro y por fuera, pero tenía 7 sellos. Aquí hay un sello, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tenía 7 sellos. ¿Qué pasó? Cuando esos sellos comenzaron a desatarse, salió un caballo blanco, salió un caballo amarillo, un caballo negro, y así sucesivamente. Y de allí salió un libro grueso que se llama Los 7 sellos, y la gente se fue tras eso. Digo, más allá de eso, ¿qué puede haber más alto? Pero si usted nota, esto simplemente estaba sellando el contenido del rollo. Mire, el rollo estaba escrito, pero estos sellos, 7 misterios, estaban encerrando, escondiendo lo que estaba en el rollo. No sé si me hago entender, vamos a verlo. En el rollo estaba escondido lo que los truenos dijeron. Dice Apocalipsis 10, ya lo voy a leer. Apocalipsis 10, 4. Dice que cuando él habló, venga, se lo voy a leer mejor. Apocalipsis 10, 4, por favor, no se le olvide leerlo. Dice, y cuando los truenos hubieron emitido sus voces, los truenos, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, escuche bien, sonaron los truenos y él los iba a escribir, pero dice, pero oí una voz del cielo. ¿De dónde vino esa voz? Desde donde estaba habitando Dios. Yo creo que usted entiende. Una voz del cielo que me decía, sella las cosas. Vea, ahí fue cuando le puso los sellos. Póngale los sellos. Dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, ¿qué pasa? Fueron sellados los truenos, estaban ahí escritos en el rollo. Quedaron ahí sellados, pero no las escribió. Fueron sellados con esos 7 sellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos 7 sellos fueran abiertos, saldrían 7 misterios, que ya nosotros sabemos de lo que habla. Pero ¿qué pasa? La gente se fue tras eso y lo vio como algo muy grande, pero ahorita que esos misterios estaban escondiendo algo más grande, y era algo que se escondía en la simplicidad, que fue el contenido de esos truenos. Usted mira aquí, le da la diferencia. Entonces, cuando la gente le preguntó, hermano Abraham, ¿ya fueron revelados los 7 truenos que equivalen a 7 misterios? ¿O fueron abiertos en los sellos o todavía no? Él les dijo, sí, de eso se trataban los sellos, ¿cierto? Entonces, no que los sellos fueran los truenos, pero los sellos estaban escondiendo lo que los truenos dijeron. Pero va a leerlo aquí también en el mensaje, hermano, para que no piense que son mis palabras. Aquí lo dice en el mensaje, la brecha entre las edades de la iglesia y los 7 sellos. Dice, el libro es totalmente un libro sellado hasta que los 7 sellos son abiertos. Está en el párrafo 49. Eso es distinto a los truenos, por favor, es distinto a los truenos. Entonces, ahorita mire una cosa que esto sí que lastima a la gente, vean. En el párrafo 55 del mensaje, la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los sellos, dice, este libro no es revelado sino hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales hayan terminado, y el tiempo no es más. Esto solamente es revelado después de que hayan terminado las edades de la iglesia y las edades denominacionales. Vea, para no alargarme mucho,
Para no alargarme mucho aquí, hermano, vea, póngale mucha atención a esto. Cuando terminaran las edades de la iglesia, la última edad que dijo el profeta que acontecería el rapto. Entonces, el rapto usted sabe que se compone de 3 etapas. No voy a entrar en mucho detalle en eso, para dejarlo para otra ocasión. Pero ¿qué pasa? Que en ese tiempo del rapto sería dado a conocer el contenido de esto. Entonces, mira lo que dice acá, el párrafo 61 del mismo mensaje. Dice: pero luego, en la última edad, todos estos misterios habrían de ser resueltos y presentados, y los sellos habrían de ser abiertos por el Cordero, no por el profeta, sino por el Cordero, y revelados a la iglesia. Y luego el tiempo no será más. Entonces escuche esto, por favor, escuche esto. ¡Cuán maravilloso! Entonces el libro es un libro de redención. Ahora voy a leer aquí otro pedacito. El libro es un libro de redención. O sea, vamos a ponerlo así de esta manera. El profeta dijo que un sello, ¿qué significa? Significa una obra consumada. Así que en este rollo estaba siendo sellado con 7 sellos, 7 números de consumación. Esos 7 sellos escondían la obra consumada. ¿Qué era la obra consumada? Era aquel pueblo que se daría a conocer después de que las edades terminaran. Escucha bien esto. Dice: y cuando el 7º sello es roto, el misterio de Dios, está ahí leyendo el párrafo 70, el misterio de Dios que está sellado en estos sellos misteriosos es consumado, hasta el día que ese sello es roto y luego es revelado lo que está por dentro. ¿Qué era lo que estaba por dentro? Eran aquellos que estaban siendo revelados, aquellos hijos de Dios que estaban ahí para ser manifestados en el tiempo postrero. Entonces, si usted lo mira en el párrafo 524, por favor, escudriñelo. Párrafo 524 del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Dice que cuando los sellos fueran rotos, todos los que estaban escritos en este libro serían Él, serían Cristo. Entonces, esa es su herencia, es usted ser como Él. Y cuando usted viene a ser como Él, ¿qué pasa? Entonces, usted vuelve al principio, a su estado original. El estado original suyo, ¿cuál era? Como Adán y Eva, sin pecado, sin angustia, sin tristeza. Ahorita usted se angustia es porque usted considera las cosas del mundo, considera las circunstancias, como le pasó a Pedro cuando fue a caminar en las aguas. Dejó un momentico de mirar a Cristo y entonces él vio los vientos y las aguas agitándose, y por cuando consideró eso, su fe cayó. ¿Sí, mira? No deje de mirar la palabra, porque eso va a hacer que su fe caiga. Entonces, por eso es que vienen las angustias, hermano. Voy a continuar acá. Creo que me estoy extendiendo bastante, pero bueno. Entonces Abraham le dejó su herencia a sus hijos, le dio bienes para que se marcharan, pero la herencia como tal, la promesa, fue únicamente para Isaac. Dice aquí, voy a leer aquí una parte entonces, póngale mucho cuidado. En el libro de adopción, en el adopción parte 3, en el párrafo 83, no deje de leerlo. Párrafo 83. Dice así: deberíamos de estar tan en fuego por Dios, deberíamos de seguir adelante día y noche. O sea, día y noche usted enfocado en Cristo, día y noche usted enfocado en tener esa comunión con Él. Nada debería de poder pararnos. Y deberíamos de ser tan dulces y tan agradables y tan amables y tan semejantes a Cristo en nuestras vidas. Mira lo que se requiere en la vida de cada día. Entonces dice: para que un lirio pueda crecer, tiene que trabajar día y noche. ¿Para qué quieren ustedes venir aquí y al final terminar con menos? O sea, si usted tiene una promesa de su herencia, ¿por qué conformarse con una bendición material? Enfóquese en esa parte espiritual, hermano, para que lo material simplemente sean añadiduras. Enfoquémonos. Eso va para todos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se requiere la vida de cada día, está diciendo el profeta. No simplemente hoy sí,
y mañana no, porque ese es el motivo por el que nosotros fluctuamos tanto, que hoy estamos ardientes porque oramos, porque escudriñamos, pero mañana nos relajamos y dejamos de hacerlo. Entonces estamos en un subir y bajar todo el tiempo, pero tenemos que mantenernos encendidos, hermano. Para usted mantener, digamos, un fogón encendido, usted tiene que estarle pues constantemente cambiando la leña, porque la que se consume genera ceniza, y esa ceniza hace que la candela no suba, que el fuego no suba. Yo sé que usted y tiene que estarlo venteando. Entonces dice acá, miren, voy a dar aquí en otro mensaje, dice, allí está el detalle, nosotros sofocamos a Dios y le echamos, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más pequeño hasta el más grande, mantenemos a Dios fuera de nuestras vidas por causa de nuestro propio yo, porque es que nosotros todo el tiempo nos estamos enfocando en negocios, en que voy a comprar, en que voy a vender, en que voy a hacer esto y aquello, y entonces llenamos nuestra mente de eso, y después queremos clamar a Dios por algo, y por eso es que no vemos resultados. Entonces mantenemos a Dios sofocados porque no lo dejamos entrar cuando Él quiere entrar. Entonces dicen, muchas veces he dicho, el enemigo más grande que yo tengo es William Branham. Ese es el que siempre estorba a Dios, ese es el que se pone flojo, ese es el que a veces piensa que puede ayudar la situación. Mira, nosotros muchas veces pensamos que podemos contribuir como nosotros creemos que es correcto, y entonces no dejamos que Dios obre. Entonces dice, cuando él piensa de esa manera, echa a Dios fuera del cuadro. Pero cuando yo puedo apartar a ese tercio, cuando puedo llegar al lugar en donde él, o sea, está hablando de este yo personal, no estorbe, entonces Dios puede entrar y obrar cosas de las cuales William Branham no tiene ningún conocimiento. Y dice, Él puede usar a cualquiera de nosotros que pueda quitarse del camino. Entonces póngale cuidado para esa gente que dice que San Juan 14:12 no es para nosotros hoy. ¿Por qué no es para ellos? Porque es que ellos no se pueden quitar del camino. Todo el tiempo están introduciendo su razonamiento, todo el tiempo están introduciendo su propio pensamiento, entonces Dios no tiene cabida y por eso Dios no puede obrar a través de ellos. Cuando Él dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las podrá hacer, es porque ese que cree sabe que tiene que quitarse de en medio, sabe que tiene que dejar de estorbarle a Dios. Entonces, dice acá, estamos viviendo en una cultura, póngale cuidado a esto, hermano, mire, estamos encerrados. Si usted mira el mundo nos tiene cercados, hermano. Vaya usted un momentico a la calle y usted mira que usted es un pájaro raro. Vaya usted a tratar de hablarle a alguien la palabra y es cosa difícil encontrar a alguien que quiera escucharla. Y usted mira que por toda parte, políticamente, religiosamente, digamos, en cuanto a la educación, en cuanto a la cultura de este mundo, estamos cercados, hermano, y la única cultura que vemos de Dios es allí esos punticos donde usted está habitando. Y vaya usted mire donde otra persona está con esa cultura, y usted mira que a veces es lejos la distancia para encontrar a otro hijo de Dios que quiera establecer esa cultura de Dios acá. Vamos a leer un momentico en el Salmo 49, versículo 11, para que usted se fije en lo que la cultura de este mundo hace. Y muchas veces nosotros queremos seguir esa cultura. Muchas veces nosotros queremos seguir esa misma dirección, pero eso no va a servir. Usted no puede mezclar la palabra con nada, hermano. Póngale que va esto. Salmo 49, versículo 11. Dice, hablando de la gente del mundo, dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Dice el 12, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Pero usted mira, usted va a una finquita, esa finca tiene el nombre finca fulana de tal. Ese fue el nombre que le dieron porque una persona se llamó así y esa finca fue propia de ella y quiere perpetuar su nombre poniéndoselo a un lugar. Ahora eso no sirve para nada, hermano. Mientras el nombre esté allí, está bien, pero esa persona va a ser olvidada.
Pero si usted quiere mirar, si fuera de esa manera, mire las personas que han alcanzado renombre en la historia y que su nombre ha trascendido por miles y miles de años, fueron personas que sirvieron al Señor. Usted piensa en nombres grandes, nombres como David, Moisés y cada uno de esos profetas, fueron personas que sirvieron a Dios y no les importó nada su nombre. Y como no les importó su nombre, a Dios sí le importó y lo perpetuaron, y lo perpetuó. Mientras que aquellos que quieren perpetuarlo, no sirve para nada porque Dios se olvida de ellos. Lo importante es que Dios me tenga en cuenta, hermano. Lo importante es que Dios lo tenga en cuenta a usted, que el mundo diga lo que quiera, que la gente lo deje, que se quede sin amigos, sin familia, sin lo que sea, aún sin el sustento. Bueno, pero con tal de que usted tenga a Dios, no se preocupe que las cosas son pasajeras. Y así como se fueron, volverán mientras usted le sirva al Señor. Entonces mira lo que dice acá, vean. En esta cultura se abusa de los hijos de Dios. Usted mira que la gente quiere aprovecharse. Aún usted ve que el vecino que más lo desprecia es el que llega a tocar en la puerta a pedirle favores. Esa es la cultura del mundo, ¿no? La cultura de hipocresía. Usted ve que la persona de la iglesia que habla mal de usted es la que lo quiere saludar, es el religioso ese, que delante de usted le sonríe y habla bonito, pero tan pronto usted le da la espalda empieza a hablar mal de usted. Y uno se da cuenta de cosas que de verdad lo ponen triste a uno a veces. Que el hermano que uno tiene más alta estima, lo tiene a usted por el piso. Pero tranquilo, que cada uno tiene que darle cuentas a Dios. Entonces póngale que en esta cultura se abusa de los hijos de Dios, los sofoca, mire, los empuja a conformarse a ella. ¿No? Usted ve la cosa tan tremenda que para usted prosperar en esta tierra generalmente tiene que ser un tramposo, y el tramposo es al que la ley no juzga. Pero vaya usted cometa un error y verá que le cae todo el peso de la ley. ¿Por qué? Porque es que el diablo está apoderado de esto. Por eso es que usted tiene que enfocarse en establecer esa cultura de Dios, hermano. Entonces ahí sí la palabra se cumple. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces dice, si usted no pone su mirada en Cristo, si no tiene una meta, no podrá permanecer firme. Mire, ya, cuando usted mira para allí, mira para allá, entonces usted anda claudicando de pensamiento en pensamiento. Pero enfoque su mirada en Cristo, enfoque su mirada en el Señor. Voy a leer aquí otros versículos. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Hebreos 11, versículos 13 al 16. Fíjense pues lo que dice. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Vea, ellos nunca le quitaron la mirada. Esa siempre fue su meta, alcanzar esa promesa. Y por mucho que se tardara el tiempo, ellos sabían que aún, como dijo Job, aún después de deshecha esta mi carne, aún en mi piel he de ver a Dios. Ellos tenían esa certeza, hermano. Si usted tiene esa certeza, no la vaya a dejar caer. No se desanime, persevere, porque usted ve las plagas, ve el azote que el mundo está teniendo. El Señor dijo que cuando empiecen a suceder estas cosas, erguíos y levante su cabeza. O sea, póngale cuidado a la palabra. Levantar la cabeza espiritualmente no va a ser así, sino es usted poner la atención a lo que está descendiendo de lo alto, a la revelación. Entonces, ¿qué dice? Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira, esa palabra peregrino a mí me gusta mucho, hermano. ¿Por qué? Porque es que no somos de acá. Esa palabra cuando usted se declara como un peregrino, es porque usted está declarando que no es de esta tierra, que usted no se está conformando a la cultura de esta tierra, que usted no está viviendo conforme al mundo, que usted no se está adaptando a este mundo, sino que usted está conforme a la palabra, usted está renovando el conocimiento en su mente constantemente para no conformarse a lo que este mundo trae. Perdón un momento, hermano. Entonces sigo leyendo acá mismo. Porque los que esto dicen, o sea, los que se declaran como peregrinos, los que se declaran como hijos de Dios, los que ante el mundo su propia vida muestra que no son de acá, dice, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria.
Ahorita mediten estas palabras, hermano, mediten esa palabra patria. ¿Qué significa esa palabra patria? Esa palabra patria significa nacionalidad, significa pertenencia. O sea, digámoslo así, terrenalmente yo soy colombiano, yo soy de esta nación, yo nací en esta nación terrenalmente. Y por mucho que yo vaya a cualquier nación, siempre voy a pertenecer aquí, ¿cierto? Eso es en lo terrenal. Pero en lo espiritual, esa patria es Dios, esa patria es la palabra. Usted pertenece a Él y Él pertenece a usted. Yo puedo recorrer aquí todo el territorio nacional y tengo libertad para hacerlo. Puedo ir de ciudad en ciudad y nadie me lo va a impedir. Pero no me puedo pasar a la otra nación sin un permiso. Y de hecho los permisos que dan son por un tiempo. Entonces, dijo la palabra, no sea extranjero, hermano. No sea extranjero en una tierra ajena. ¿Sí? Uno muchas veces ve que gente que son hijos de Dios, que Dios los puso en este lugar, se van a buscar economía en otros países. Si usted no la encontró aquí, pues que la va a buscar en otro lado, hermano. Mire, si Dios no le quiere dar a usted nada, no se lo va a dar ni aquí ni en ninguna parte. Y muchas veces la gente canjea la palabra donde nacieron, donde Dios los tiene, por irse a buscar economía. Entonces, cuando la palabra dice, ya voy a leerle una cita allí que lo tengo anotada, hermano, para no saltearme. Entonces voy a seguir leyendo acá, dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Escuche bien esto, ya. Si usted nació de nuevo, usted es un hijo de Dios. Pero si usted anda pensando en las cosas de esta tierra, en florecer acá, eso está bien. Pero mucho cuidado porque eso le puede servir de tropiezo para usted salirse de esa patria y conformarse a las cosas del mundo. Y entonces usted ya no va a ser contado como hijo de Dios, sino como aquellas cosas movibles que leí ahorita, ¿cierto? Dice el siguiente versículo, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Escuche esto, si usted es un hijo de Dios, yo creo que usted tiene el mismo sentir, de que usted sabe que usted aquí no encuentra maña. Va a salir a la calle, usted no encuentra personas con quien identificarse, a no ser de que usted vaya y salga a evangelizar. Entonces usted sabe que si va a ser rechazado, usted está haciendo un trabajo. Pero salga a la calle y verá que usted siempre encuentra los círculos de gente en donde usted no encaja. Entonces, pero si usted anhela esa patria, hermano, persevere, búsquela, por favor, esa es su herencia. Su herencia es todas las cosas. Esta tierra le pertenece a usted, pero en este momento está establecida con una cultura que no le pertenece a usted. Dice entonces, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Mire que aunque Abraham ya había tenido a Ismael primero, el unigénito de Abraham era Isaac. Unigénito significa único en su género. De todos esos hijos solamente había un hijo que tenía esa simiente, que tenía esa simiente espiritual donde podía recaer la promesa. Escuche bien esto entonces, vea, por favor, vuelvo y recalco, no sea extranjero. Cuando usted vive conforme al mundo, usted está siendo extranjero para Dios. Pero si usted vive como extranjero para este mundo, entonces usted está identificando con esa patria celestial y usted es poseedor de esa herencia. Usted es poseedor de las puertas de sus enemigos. Entonces, mientras usted ande conforme a la palabra, hermano, no hay enfermedad que se pueda parar allí, hermano, porque eso es su herencia. Bueno, voy a continuar aquí avanzando. Ahora, si usted se identifica con la cultura de este mundo, eso es lo que buscará. Mucha gente por eso es que se desvía, por eso es que mucha gente se separa de la palabra, porque se identifican con la cultura de este mundo. ¿Qué es la cultura de este mundo, hermano? Conseguir casas, riquezas, bienes, sin tener en cuenta a Dios. Y por eso mucha gente se desvía. Pero si usted se identifica con la cultura de Dios, de eso se llenará. Eso es lo que buscará. Entonces, mire, usted no le puede servir a dos riquezas, porque usted o le sirve al mundo o le sirve a Dios. Eso dice la palabra. Entonces, en otras palabras, usted buscará riquezas, comodidades, etcétera, o buscará el reino de Dios y su justicia. Entonces, voy a leer aquí unos cuantos cosas, ya para ir
tratando de finalizar. Libro de Colosenses capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Vean, en otras palabras, vean. Si usted busca las cosas de arriba, es porque usted está buscando a Cristo, está buscando ser como Él. Entonces, tarde que temprano, la vida de Cristo se va a manifestar en usted. Y cuando esa vida se manifieste en usted, entonces usted se va a dar a conocer, o Él lo va a dar a conocer hasta ante el mundo como un hijo de Dios. Y la gente podrá decir, ya esa persona de verdad vive diferente. Entonces, aquí en el mensaje develando a Dios, en el párrafo 102. Dice aquí en la última parte, dice, ellos podían ver en ese hombre, un hombre que comía, bebía, pescaba, dormía, todo lo demás, nació aquí en la tierra y caminó con ellos, habló con ellos, usó ropa como los demás, pero ese era Dios. Ahí está hablando de Cristo, allá en ese tiempo. ¿Por qué? Porque aunque él comía, dormía, se cansaba de todas estas cosas, no obstante, él vivía como un extranjero. Él vivía estableciendo la cultura de Dios. Él vivía llenándose de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde está la raíz del problema? Póngale que a esto. Estoy aquí tratando de ir rápidamente. Primera de Timoteo capítulo 6. Dice Primera de Timoteo capítulo 6 desde el versículo 7. Mira lo que dice. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Vean, a usted no importa lo que usted acumule, hermano. Uno ve gente, mire, uno ve gente aquí en este país, que eso gana no millones, sino billones. Entonces, un billón es un millón de millones, para que usted lo entienda. Para no decir un millón de millones, se llama billón. Entonces hay gente que en esta nación ganan billones y acumulan y propiedades y todo eso, y uno ve que ya están canosos, ancianos, y siguen acumulando. Y pregúntese usted qué sentido tiene eso, hermano. Cuando lo que usted necesita es usted poderse vestir, usted poder comer tranquilamente, usted poder tener un techo. ¿Por qué la gente ambiciona tanto si cuando se muera nada se va a poder llevar, hermano? Y uno ve gente que vive cómodamente, que tiene esas bendiciones y deja eso por ir deja la palabra a un lado por ir a buscar conseguir más. No importa lo que usted consiga, eso no se lo va a poder llevar, hermano. Esto aquí en el día de la quema va a arder. Usted tiene su carro, disfrútelo, pero eso va a arder. Usted tiene sus propiedades, disfrútelas, pero eso van a arder. Entonces, nada va a poder sacar, dice aquí el versículo 7. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por favor, voy a repetir. Primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En otras palabras, los separa de la palabra, los separa de la revelación, porque se están enfocando en otras cosas, pierden su herencia, hermano. Entonces, póngale que va al versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, va a terminar con este versículo en este puntico para no extenderle más y poder continuar. Mire. Entonces, cuando la gente se enfoca en eso, en producir y descuida la palabra, ¿qué dice ahí? Son traspasados, extraviados. Mire, dice allí, extraviados de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la palabra. Recuerde que fe es revelación.
es la revelación de la palabra, se extravían de la revelación, o sea, dejan de recibirla, en otras palabras, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuáles son esos dolores? Es sencillamente que usted deje de tener ese compañerismo con Dios. Bueno, va a continuar acá pues, para no alargarme mucho. Hebreos 13, 13 y 14. Hebreos 13, 13 y 14. No, uno nota entonces, hermano, que hay gente que, como dice la palabra, busca el reino, se enfoca, hermano, y cuando tiene necesidad, de un momento a otro, Dios aparece en la persona que menos cree y le trae su bendición. La economía les florece. Uno no se explica cómo, porque es que eso es Dios. Y las cosas de Dios no es que sean explicables, pero más bien se aceptan es por fe. Entonces la gente que uno enfoca en la palabra es la gente que prospera. Uno ve a su esposa bien, uno ve a su esposa floreciendo, uno lo ve a él floreciendo, uno los ve alegres todo el tiempo. Mientras que esta gente que todo el tiempo se enfoca en conseguir y conseguir, dice la escritura, dijo Salomón, el que ama el dinero no se saciará de él, por más que consiga, más querrá conseguir. Bueno, entonces Hebreos 13, 13 y 14. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Póngale cuidado, fuera del campamento. En otras palabras, fuera de su entorno, fuera de aquello que usted se conforma, que representa al mundo. Porque no, digamos, aquí estamos en un campamento, estamos en esa cultura, pero cuando usted se conforma a eso, entonces eso no le va a permitir a usted recibir más de él. Pero cuando usted sale fuera de todo eso, cuando usted no se deja llevar del sistema, porque el sistema es acumular y acumular, entonces usted va a poder llevar su vituperio, pero también va a llevar su fe. En otras palabras, llevar su vituperio, cuando usted sale a la calle, la gente dice, esa gente tan rara. Sí, mucha gente habla bien y dice, eso es un creyente de verdad, pero otra gente dice, qué pereza vivir así. Entonces está llevando un vituperio. Cuando la gente lo desprecia a usted por vivir diferente, cuando la gente lo mira feo y trata de incomodarlo, de hacerle mal, usted está llevando ese vituperio. Entonces dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente. No, vea, por mucho que usted viva aquí, usted aquí algún día se va a tener que ir, ya sea porque lo alcance el rapto, porque tenga que pasar de esta vida temporal al otro lado. Entonces, por favor, enfoquémonos en la palabra. Ahorita, yo sé que estoy hablando de reclamar esa herencia, pero mientras digan estas cosas que le impidan a usted enfocarse en reclamar su herencia, ¿de qué le va a servir tenerla, hermano? Sí. Es como esa persona que tenía una herencia, pero tenía tantas posesiones que le impidió reclamarla. Es como esa persona, mire, esa persona que, si usted ha leído la historia, esa persona que tenía una casita, pero ella tenía muchos negocios. Y tenía una casita y de la casita había un hueco que salía tierra, y tierra, y él trataba de taparla y de taparla. Entonces él la tapaba y le incomodaba hasta que un día vendió la casa, porque no tenía tiempo para eso. Póngale mucho que va esto, hermano. Esto quizás le está pasando a usted. Quizás esto le esté pasando a usted, hermano. Mire. Esa persona trataba de tapar el hueco en la casa. Bueno, a la final vendió la propiedad y se enfocó en sus negocios. Con el tiempo pasaron 10 años, 15 quizás. Volvió a la casa y cuando volvió a pasar por ahí, ya no encontró una casa, sino que encontró una mansión. Escucha bien esto, porque quizás a nosotros nos esté pasando esto. Encontró una mansión grandísima, con todo lo que una mansión pueda tener. Y él se acercó a preguntar quién vivía ahí. Cuando llegó la persona que le compró la casa, lo reconoció y le dijo, vea, Dios lo bendiga, mire, ¿qué necesita? Empezó a saludarlo con esa amabilidad, con esa armonía. Y le dijo, venga, ¿y usted en qué momento enriqueció tanto? Entonces él le dijo, mire, lo que pasa es que ahí había un hueco que no hay sino salirle tierra, y pues un día me quedé sin trabajo. Dígale cuidado esto. Un día me quedé sin trabajo y pues yo me puse a sacarle tierra a ver cuál era el problema allí. Y cuando fui a mirar, resulta que habían diamantes que estaban saliendo, era una mina de diamantes. Entonces, hombre, se enriqueció tanto
¿Qué es lo que se necesita, hermano? Quite la mirada del mundo, por favor. Quite la mirada del mundo, deje de enfocarse tanto en conseguir y conseguir, porque quizás usted está perdiendo esos diamantes en este momento. Como decía un hermano hace unos días, que esas cosas que ojo no vio ni han subido en el corazón del hombre, ya las estamos viviendo y mucha gente no las percibe. Yo le digo amén a eso. Hoy nosotros estamos escuchando cosas de la palabra de Dios que nunca se habían escuchado y que se habían esperado tiempo y tiempo por ellas. Entonces, por favor, quite la mirada del mundo. Bueno, entonces, voy a dejarlo hasta ahí, hermano. Yo espero que usted le ponga mucho cuidado a esto, porque quizás es su herencia la que se está perdiendo, o usted se está perdiendo de reclamar su herencia por causa de afanarse tanto por las cosas del mundo. Entonces, voy a ir terminando ahí. Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, Padre, yo te ruego por estas cortas palabras, Señor, que tú me has permitido hablar. Bendice al oidor, Señor, bendíceme a mí. Y permítenos, Señor, acoplarnos, amoldarnos a estas palabras, Señor, entrecortadas, eso sí, Padre, pero, Señor, que yo sé que tú, Señor, eres el juez y tú las pondrás en cada corazón conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de los que escucharon, Padre. En el nombre glorioso te lo pido del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermano.